Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Aquí con su servidor Rogelio Medina, transmitiendo desde la congregación de College Hill, Iglesia de Cristo, que se reúne en la ciudad de Fort Worth. Esperamos que se encuentre con bien y Dios mediante podamos tener la oportunidad de seguir meditando en la palabra de nuestro Dios. Gracias por estar sintonizando a nuestro canal de YouTube. Gracias por agregarse. Si no se ha agregado, le pedimos que se suscriba. Todas las lecciones que hemos estado viendo y todas las que seguiremos viendo estarán disponibles por el canal, ya sea pregrabadas o en vivo. Pero aproveche este material, aproveche todas estas lecciones. Vamos entonces a iniciar la clase de hoy. Hoy vamos a continuar con el libro del profeta Joel. Hemos estado observando varias lecciones dentro de este libro. Hemos podido analizar grandes lecciones y hemos podido aprender mucho, enriquecer nuestro conocimiento del Antiguo Testamento, sobre todo de este gran libro de Joel, que tiene mucho que decirnos y mucho que hablarnos sobre la gran salvación que Dios ofreció en el gran día de Pentecostés. Ahora, vamos entonces a lo que es a nuestra lectura. Abramos nuestras Biblias ahí a Joel capítulo 3 y vamos a estar leyendo ahora la sección del capítulo 3, de la sección. Abramos nuestras Biblias entonces ahí a Joel capítulo 3 y vamos a estar viendo la sección del versículo 9 hasta el versículo 15 y vamos a tratar de encerrar el pensamiento de esta sección. Quiero comentarles algo un poco de lo que hemos visto. Quiero que tal vez si usted es la primera vez que está sintonizándose y no ha podido ver los videos anteriores, le aconsejo que haga eso posible, que agarre todos los videos de Joel que están allí archivados y léalos así en orden como va, vénelos, tome notas si gusta, y de esta manera va a enriquecer su conocimiento. En esta sección estamos hablando, el capítulo 3 habla del gran día del Señor, y en vista de que el gran día del Señor viene, tenemos que tener en mente que Joel está hablando de la gran salvación. Todo lo que ha hablado es: prepárate porque el juicio viene y la salvación vendrá a ti si es que estás dispuesto a obtenerla. En este capítulo 3 es donde vemos esta sección. Donde miramos del versículo del 1 al 3, observamos que, dado a que la promesa, en el capítulo 2 del 18 al 32, lo que habló Joel a través del derramamiento, a través de entregar esta promesa a aquellos que sean sus siervos y sus siervas, dice el versículo 29, esto es exclusivamente solamente aquellos que han obedecido, aquellos que llegan a ser realmente el pueblo de Dios. Dice, esa promesa va a venir hacia el futuro, y es lo que el capítulo 3, versículo 1 al 3 habla. Y en ese futuro habrá una gran decisión, y lo va a volver a tratar aquí en esta sección. Luego del versículo 4 al 8, observábamos que ahora, dado a que ese futuro que viene con una gran salvación, Dios quiere que el pueblo entienda que Él se va a ocupar de ellos, Él se va a encargar de las cosas. Es más, les deja saber: yo me voy a encargar de lo que a ti te aflige hoy. Las dificultades, las tribulaciones, y eso es lo que observamos la semana pasada. Pero ahora, en esta sección, Dios quiere seguir hablando de la gran salvación. No solamente es anticipada, no solamente yo me voy a encargar de preparar todo, dice Dios del 4 al 8, sino del 9 al 15, Dios nos está hablando ahora de que esta gran salvación demanda esfuerzo. No sé si alguna vez había considerado esto, pero note el lenguaje que dice del versículo 9 al 15. Y lea conmigo para que se dé cuenta de esto. Dice la Escritura, versículo 9 al 15. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra, despertar a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra.
Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí se sentará para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, y rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Versículo 15, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas retraerán su resplandor. Vamos a dejar ahí la sección. La última sección que vamos a ver es del 16 al 21. Pero quiero que meditemos en esto. Quiero que ponga atención a los verbos que se dijeron. Son muy interesantes, muy importante que usted y yo prestemos atención a los verbos. El primer verbo dice proclamar. Esa palabra tanto es un verbo y una acción que se va a llevar a cabo. Está dejando en el lenguaje original que es un imperativo. Esto es un mandamiento, no una sugerencia, no algo de tal vez a lo mejor. Es un mandamiento que Dios está pidiendo a su pueblo. Ahora recuerde el contexto. Dado a que Dios se va a encargar de las cosas, del 4 al 8, ¿qué tiene que hacer su pueblo? Tiene que proclamar. Tiene que ver la urgencia de dar a conocer el mensaje que Dios le va a otorgar. Ahora, quiero que tenga esto en mente. En el versículo 9, cuando vamos viendo esta sección, nos damos cuenta que aquí está hablando de la salvación y dice lo siguiente. Esta salvación que Dios ahora va a otorgar, dado a que ellos van a dar a proclamar, dice, déjalo saber a las naciones. Quiero que tenga lo que vamos a estar haciendo, la conexión de lo que sucedió en el día de Pentecostés con lo que se está viendo aquí, porque todo esto está haciendo hincapié desde el capítulo 2 a esa gran fecha, a ese gran día, a ese día de salvación. Entonces, habiendo dicho eso, dice proclamad entre las naciones, proclamad, dice despertar a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Versículo 9. Esta gran salvación va a venir, esta gran salvación Dios la va a otorgar y espera que la gente, su pueblo, opte por hacer tres cosas dentro de este versículo. Y lo primero que quiere que entienda el pueblo es que estamos en guerra. Dice, deja saber a las naciones que estamos en guerra. Proclámale a las naciones que estamos listos para la batalla, que vamos a cobrar valor, ánimo, nos vamos a esforzar y estamos listos para entrar a guerra. Eso es lo que está diciendo el versículo 9. Está dejando saber que su pueblo, dado a que ha confiado en Dios, dado a que ha recibido la promesa, dado a que ha entendido de esa gran salvación, ahora está listo, se está esforzando para entrar a guerra. Y quiero que tenga esto en mente. Dice despertar valientes. Despertar. En ocasiones pues podríamos tomarlo en la manera más simple. Despertar es que estás en sueño y vas a despertar de ese sueño. Que vas a estar vivo, que vas a estar activo, alerta. Y está diciendo que despierten valientes. Esta implicación denota que puedas persuadir a la persona a convertirse en un valiente, a mirar la necesidad de ser un valiente, a ver la necesidad de cobrar valor. Mire, esto lo vemos en muchas películas. Cuando vemos que las personas están desanimadas, cuando vemos que tal vez el reino o que gran escena que está sucediendo, tal persona, ¿verdad? De repente cobra valor y es el héroe de la película. Las historias de los libros que encontramos también son lo mismo. Y la Biblia misma nos contiene varias historias de personas que cobraron valor y tuvieron la valentía suficiente para llevar a cabo la acción. Dios siempre ha esperado y ha querido que su pueblo tenga la valentía necesaria,
que tenga el valor necesario para llevar a cabo la obra. Tenga esto en mente. Aquí está diciendo despertad valientes, y esta acción se hace, se lleva a proclamar, pero sobre todo se persuade a la persona a que quiera y desee hacer precisamente un valiente. Esa es la primera acción que le está pidiendo a su pueblo. Eso es lo primero que está dejando saber. Lo segundo es acérquense. Y encontramos allí, ¿verdad? Dice acérquense con confianza, acércate porque crees. Incluso dice que es necesario que el que se acerca crea que le hay. Hebreos 11, versículo 6. Es muy importante que cuando su siervo, su sierva, el Hijo de Dios, se acerca al trono de Dios, crea que realmente está acercado al trono de Dios, crea que realmente está con Dios. Y eso es lo que está diciendo Dios. Por eso cobras valor, por eso cobras ánimo, por eso hay esa valentía, porque te has acercado al gran guerrero, a nuestro Dios. Jeremías dijo, poderoso, valiente, gigante está a mi lado. Jeremías conocía la grandeza de su Dios, el poder de su Dios. ¿Conoce usted a su Dios? ¿Su poder? ¿Ha cobrado la valentía? Tenga esto en mente, lo vamos a seguir viendo. Se ha acercado con confianza a nuestro Dios. Dice que es necesario que lo hagamos. Y la parte 3 dice, vengan todos los hombres de guerra. Note, toda la persona que ha cobrado valor, que ha visto la necesidad de entrar a esta guerra, a este ejército, el cual es el ejército de Dios. Y lo vamos a comentar más adelante. Toda esa persona, dice Dios, todo ese individuo, no va a tener ni un problema acercarse y va a venir a mí, y como menciona aquí, va a ser considerado un hombre de guerra, un soldado de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que primero esté en la mente de aquellos que está llamando. Esfuérzate y sé valiente. Piensa en eso. Esfuérzate y sé valiente. Proclama. No te detengas. Anúncialo. Habla. Incluso en cierta ocasión, cuando el apóstol Pablo se encontraba afligido, Dios le deja saber en revelación, Pablo, no detengas nada, habla. Yo estaré contigo. Lo mismo nos promete a usted y a mí, como hijos de Dios. Hablemos, no nos detengamos, sigamos hablando las maravillas de Dios. Ahora, versículo 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy. Quiero que mediten esto rápidamente en lo que nos está diciendo. Quiero que tenga esto en mente en lo que está proclamando el versículo 10. Cuando hablamos de las cosas y sobre todo del mandamiento forjar, porque si es un mandamiento, esto es, destruyan, tomen aquel obstáculo, aquella cosa, desháganla y hagan algo diferente. Este lenguaje es un lenguaje que se usó en otros pasajes, tanto en el libro de Isaías como en el libro de Micaías. Y en estos dos pasajes se usa en referencia de que las espadas se convertían al revés o las hacían de esta manera. Tomaban la espada y la hacían en asadones o hoces. Pero ahora, eso es porque estaban en tiempo de paz. Pero ahora Dios dice, estamos en tiempo de guerra. Ahora necesitamos al campesino, necesitamos al agrícola, necesitamos al hombre común, al más débil, dice. Tómenlo, fortalezcanlos, motívenlos, despierten en ellos la gran necesidad, háganlos valientes, porque son fuertes. Note la importancia del versículo 10, el decirse uno mismo, fuerte soy, fuerte soy. Imagínense, dicen que dentro del liderazgo, cuando la persona quiere tomar una acción, o mejor dicho, quiere llevar a cabo una acción, esta persona, si realmente se convence ella misma de que lo puede lograr, lo va a lograr. Esto es porque mira que es una realidad en su mente. Si no es una realidad en su mente, no lo va a lograr. No se va a esforzar.
porque dado a que él o ella no está convencido, por consiguiente no lo mira una realización, no se mira como un fuerte, como un valiente, como un guerrero. Y dado a que considera que es cobarde o que no tiene las agallas o las fuerzas para hacer las cosas, entonces no se va a mirar como un valiente, como un triunfante, como un soldado. Y eso es muy importante. Aquí Dios quiere que la gente, su pueblo, se convenza y sepa, fuerte soy porque Dios me está capacitando, porque Dios es mi fuerza, porque Dios peleará por vosotros. Desde el tiempo de Éxodo 14:14 encontramos que Moisés repitió estas palabras al pueblo: vosotros estad quietos, Jehová peleará por vosotros. Y nosotros tenemos que reconocer que hay momentos donde no podemos estar quietos, donde tenemos que pararnos y ponernos y levantar nuestras fuerzas, fortalecer nuestras piernas y nuestras manos o brazos débiles y cobrar ánimo y trabajar y obrar por las cosas de Dios. Sí, hay momentos, y eso es lo que está haciendo aquí Dios con su pueblo. Eso es lo que está demandando y esperando Dios. ¿Por qué? Porque lo que viene no va a ser fácil. Y usted conoce, si usted ha leído el Nuevo Testamento y ha visto que desde el día de Pentecostés, cuando se paró Pedro y los 11 y cobraron esa fuerza y ese ánimo en el versículo 14 y proclamaron a esas grandes naciones que estaban delante de ellos y les dejaron saber de su maldad y les dieron la oportunidad que se arrepintieran, entonces vemos que Pedro de ahí en adelante empezaron a sufrir persecución, fueron azotados, fueron amenazados, fueron llevados y puestos a cárceles a tal momento que los empezaron a matar. Y dice Dios: esfuérzate y sé valiente, porque esto es lo que se aproxima. Esto es lo que viene. Por eso es que tienes que fortalecer al más débil y hacerlo listo para la batalla. Ahora, nota el versículo 11. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Este versículo se divide en dos partes. La primera parte: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. La primera parte, incluso ahí usted mira la separación natural que la Reina Valera hace. En esto, lo que está diciendo el profeta está declarando y afirmando: estamos listos para la batalla, estamos listos para dar de marcha, solamente falta el grito de guerra y marchamos feroces hacia adelante. Pero que como que toma la oportunidad en la segunda sección, toma la oportunidad el profeta, y pareciera como que entre labios, pareciera como que entre su conciencia, como que está hablando esto y decir: Señor, allí pon a tus valientes. Como que fuera una petición o una oración que el profeta está injertando en el pensamiento. Y Señor, allí es donde necesitamos los valientes, mero en la frente, mero en la línea donde está todo el peligro. Allí, Señor, pon a tus valientes. Allí colócalos. Ya está todo listo para la guerra, ya está todo listo para ir hacia adelante. Señor, pon ahí a tus valientes. No es de que Dios no los pusiera, no es de que el profeta dudara, sino que el profeta está diciendo: Señor, tú ya sabes dónde los necesitamos. Hacia el frente. Piensen en eso. Son muy pocas las personas que oímos y sabemos en la historia que estaban dispuestas a ir al frente en la batalla. Son muy pocas las personas. Encontramos más casos donde las personas entraron en pánico, entraron en temor, entraron en espanto y se quedaron atrás, se quedaron en shock, no sabían qué hacer. Y muy pocos hombres y mujeres que han entrado hacia enfrente y han dado su vida. Hombres y mujeres que han estado enfrente para decir: hey, esto es, incluso si nomás vemos la circunstancia en la que vivimos. Este virus que ha cobrado vidas, este virus que sigue aumentando, este virus que sigue infectando a mucha gente. Hay tanto hombres y mujeres en los hospitales trabajando arduamente para ayudar y acudir a gente. Pero también tenemos un montón de hombres y mujeres que no tienen el valor, la fuerza, que no son valientes, que no están dispuestos a enfrentar este virus de tal manera. Tampoco estoy diciendo, hermanos, que este virus no hay de qué preocuparnos o de qué estar teniendo precaución, no. Sino que estoy hablando de la circunstancia.
Tampoco le estoy diciendo, hermano, que vaya a las tiendas o salga y se exponga tampoco. Eso no es lo que estoy diciendo. Sino dada la circunstancia. Son aflicciones, son dificultades. Que eso no afecte nuestra fe. A eso me estoy refiriendo. Que nuestra fe no sea titubeada. Que no pueda esta situación afectarnos a tal grado que dejemos de confiar en Dios. Es cuando más debemos de confiar y más debemos de acercarnos a Él. Y como el profeta, Señor, haz venir ahí a tus valientes. Ahora, note el versículo 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Este valle de Josafat ya lo mencionó anteriormente. Incluso si usted se acuerda, o usted estuvo con nosotros, y si no, pues aquí vamos a hacer mención. Anteriormente encontramos este valle haciendo referencia en el versículo 2 del mismo capítulo. Habla del valle de Josafat. Y hablábamos allí dando la explicación que no hay ningún valle dado a nombre de Josafat. Pero sí hay simbólicamente, a lo cual está dejando saber aquí el uso metafórico de la palabra, es que Dios ha juzgado el lugar. Incluso más adelante va a tratar esto, y lo vimos allí también en el versículo 14 que leímos. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Ese es el valle de Josafat. Porque Dios va a juzgar. Dios va a prestar la oportunidad en un lugar para que la persona, el pueblo o la gente que está escuchando tome la decisión. Sean ellos que decidan. Dice el versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Es el mismo valle de Josafat. Lo que se mencionó en el versículo 2, lo que estamos viendo ahorita en el versículo 12 y lo que vamos a ver en el versículo 14. Entonces, dice, despiértense las naciones y suban al valle, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. La misma expresión de despierta, estar alerta, ser agitado, estar enfocado en esta cosa, ¿verdad? También a lo contrario de estar dormido. Lo cual deja saber que las naciones son llamadas a venir a este valle, a este lugar, donde Dios va a juzgarlos y donde ellos van a tener la oportunidad de tomar la decisión. Ahora, piense en eso. Piense en lo que estamos viendo ahorita y en la relación del día de Pentecostés, en la relación con lo que se llevó a cabo en ese gran día. Piense en que Dios está llamando a naciones, y lo vamos a tocar más adelante, pero para que, ¿verdad?, usted sepa, en este caso, cuando leemos Hechos capítulo 2, Lucas nos registra que había aproximadamente 17 naciones, y empieza a mencionarlas del este al oeste. Empieza a mencionar de todo el imperio romano que ellos estaban al tanto, y a cuál está escribiendo, de saber quiénes eran estas naciones que rodeaban, las que estaban presentes en ese día, que habían ido con un propósito, porque habían despertado, estaban alertas, querían buscar a Dios y tenían la oportunidad, y ahora el tiempo lo habían hecho para estar allí. Eso es lo que está haciendo Dios. Vengan, aquí las voy a juzgar, aquí les voy a dar este juicio. Y vamos a ver más adelante en cuanto a esto. Ahora dice Dios en el versículo 13, echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque muchas es la maldad de ellos. Ahora note que es importante que usted y yo podamos ver de cómo Dios a través de su profeta está usando lenguaje metafórico. Todo esto, sección y lo que hemos visto, es lenguaje metafórico. Lo describe y lo deja saber. No es algo literal a lo que está haciendo. Está usando este lenguaje para ilustrarnos algo. Y lo que está dejando saber es, dice, mira, la mies ya está lista. Mete la hoz. Empieza a cortar. Y lo que está ilustrando con eso es, la gente ya está lista. Todo se ha preparado.
ya están listos para recibir. Se tiene que declarar. ¿Y a qué se refiere esto? Al día de Pentecostés, al Evangelio y las almas que estaban allí. Cuando recordamos el principio de Lucas capítulo 10 del 1 al 2, el Señor Jesús tomó a ciertos individuos que eran sus discípulos y los mandó de dos en dos y les dejó saber que ellos estuvieran conscientes que a la verdad la mies es grande y los obreros son pocos. Orad, dice, al Padre de la mies para que envíe más obreros para su obra. Aquí encontramos precisamente que esto está diciendo ahora ya está listo. Ve. ¿Se acuerda la parábola del trigo y la cizaña? En el libro de Mateo que nos registra esto. Ese mismo libro nos deja saber a usted y a mí que todo ya está preparado para ejecutar y dar a conocer esto. Y que Dios, a través de esta parábola, va a declarar de que dice: cuando veas que la cosecha ya está y ya está todo maduro, mete la hoz. Es el mismo lenguaje. Empieza a cortar. Corta parejo. ¿Qué está diciendo eso? El juicio se ha venido. El tiempo está ya. Estamos listos, dice Dios, para entrar a guerra, y ellos están listos para ser juzgados. Quiero que veamos un pasaje juntos, usted y yo. Abra su Biblia allí a Juan capítulo 3. Quiero hacerle referencia a este pasaje que usted conoce, que usted tiene en memoria y que tal vez usted lo va a recordar cuando lo leamos, pero quiero que leamos más de este pasaje. Váyase ya a Juan capítulo 3 y vamos a leer el versículo 16 en adelante. Es muy importante ver del por qué tenemos que leer del 16 en adelante. Dice el versículo 16. Dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo conocemos, pero nota el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora note el versículo 18. El que en él cree no es condenado. Note, aquí hay un juicio ya. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Note, ¿qué está diciendo Juan 3:16 al 17 al 18? Jesús vino, fue entregado por amor de Dios a la humanidad, y Cristo vino a salvar al mundo. Pero en el valle de la decisión, en el lugar donde usted es expuesto al mensaje, ese es el lugar de decisión. ¿Usted va a creer en el Hijo de Dios o usted va a negar que es el Hijo de Dios? Esa decisión es de usted. Y las consecuencias de ambas son escritas aquí. Si usted ha creído o si usted cree, no es condenado. Pero si usted no ha creído o no cree, usted ya es condenado. Eso es lo que menciona el valle de la decisión. Eso es lo que está hablando cuando deja saber que va a haber un lugar donde se va a juzgar a la gente y se le va a dejar saber de un mensaje el cual ellos van a tener la oportunidad de ser salvos o ser condenados. Es más, el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que está mencionando aquí el profeta Joel, proclamar a las naciones. ¿Sí? El mensaje es darlo a conocer. Ese es el mandamiento. Ahora, note el juicio. Mismo 14, 13 y 14 nos explican lo mismo. ¿Qué dice el 13 y el 14 con el 16? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está. Esa es la persona que cree.
que acepta a Jesús como el Hijo de Dios, que acepta a Jesús como el Mesías. Pero la persona que no cree será condenado, porque como no cree, no va a ser bautizado. Sí, y es muy importante que usted y yo entendamos esto. Ese es el juicio que se está haciendo. Ese es el juicio que se hizo en el día de Pentecostés. Y lo podemos leer si usted gusta. En Hechos capítulo 2, para que usted pueda ver la similitud de esto y pueda entenderlo. En el versículo 36 en adelante, dice la Escritura: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. ¿Son culpables? Sí, dice. Ustedes son culpables. Ahora note esto. Al oír esto, ¿qué pasó? ¿Aceptaron su culpabilidad algunos? Sí, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esas son las personas que al escuchar el mensaje empezaron a meditar y dijeron: mira, estamos mal, mira, esto es cierto. Nosotros debíamos de haberlo respaldado. Además, deberíamos de haberlo aceptado como el Mesías, pero no fue así. Pedimos que lo crucificaran. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo remediamos este caso? Le deja saber Pedro mismo, ¿verdad? Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, el Dios, llamare. Versículo 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora note el 41. Así que los que recibieron su palabra. El recibir es ser obediente al mandamiento. Y cuando eres obediente al mandamiento es porque has creído. Y como has creído, vas a pedir ser bautizado. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se agregaron aquel día como 3,000 personas. Note entonces lo que Joel está hablando. En ese valle, en ese lugar, tú tienes que tomar la decisión. Y aquí vemos que llegó un momento a lo cual Joel estaba hablando, donde la decisión se iba a dar. Y ese mismo lugar es el lugar donde usted y yo nos encontramos hoy en día, en el lugar del juicio. ¿A cuál juicio? ¿A si crees o no crees? Tú mismo te condenas, tú mismo ejecutas el juicio sobre ti. Si tú crees, dice ahí la Escritura, no eres condenado, porque has obedecido. Pero si tú no crees, ya eres condenado, porque has rechazado al autor de la vida. Ahora, quiero que tenga eso en mente. Ahora vamos al versículo 15, el cual termina de la siguiente manera: el sol y la luna se oscurecen y las estrellas, dice, retraen a su resplandor. Y tal vez usted diga: a ver, ¿qué tiene que ver este versículo ahí? Créame que no es fácil de entender cuando lo quiere tomar literal. Otra vez, tenemos que entender que el lenguaje de esta sección, de todo este capítulo, no es literal, es metafórico. ¿Qué es lo que está hablando entonces aquí con esto? Está dejando saber que el sol y la luna representan algo. Y lo que ambas representan, nos deja saber la Escritura, que el sol y la luna, dado que representan cierto aspecto de la vida de la persona, cierta mentalidad de la persona, la luna y las estrellas, el sol y la luna, son estrellas que resplandecen, que manifiestan, y también son usadas metafóricamente para hablar de una nación altiva, también usadas metafóricamente para dejar saber de la impureza que resplandece en cierta nación o cierta persona. Entonces, cuando vemos su uso metafórico, nos damos cuenta que cuando hace referencia al sol y a la luna, no está hablando en algo que es apocalíptico, un lenguaje que va a llegar hacia el final, escatólico, que tiene que ver con la escatología. ¿Okay? No está hablando del fin del mundo aquí. Está hablando del fin de ciertas cosas. ¿Cuáles esas cosas?
que aquí el pueblo que era sol y luna, aquellas naciones que son altivas, aquella arrogancia, aquella maldad, aquel gran pecado, aquella impureza, va a llegar a su fin. Porque es el día en el cual Dios va a otorgar limpieza, pureza, y más adelante va a volver a tocarlo. Pero quiero que tenga esto en mente. Y cuando habla de esto, del sol y de la luna, está hablando con eso, ¿verdad?, en consideración. Ahora, quiero que tenga esto en mente. Habla de la estrella. Y las estrellas, dice, retraerán su resplandor. El término de estrella hace referencia a ciertos líderes. Déjeme le traigo un ejemplo. Cuando José tiene un sueño y se lo interpreta a su padre y a sus hermanos, José, hijo de Jacob, le deja saber que él estaba en representación, miraba las estrellas, estos eran sus hermanos, y que las estrellas caían hacia él. Y luego miraba que tenían a ciertas estacas de trigo y estas se inclinaban hacia él. Y encontramos que ellos entendieron la ilustración al decir, mira, nosotros somos aquellas y él es el que sobresale. Entonces, por consiguiente, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando de los líderes. Y precisamente en este caso, cuando habla de estrellas, habla de los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, en el tiempo en el cual los apóstoles, y cuando vendría ahora la predicación del evangelio, esos líderes religiosos ya no iban a ser las estrellas. No iban a resplandecer porque nunca resplandecieron la gloria y la pureza de Dios que deberían. Eso tiene que ver con lo moral y con el conocimiento ético y con la sabiduría y la santidad que deberían de dar y no lo estaban dando. Por eso Dios dice, voy a retraer. Porque la ley que ellos tenían y que tenían que representar de la santidad y la pureza no la estaban llevando a cabo. Entonces Dios habla que esto será retraído, su resplandor. No eran luz, sino tinieblas. Y Dios deja saber de esta maldad de ellos. Ahora, vamos a resumir todo esto en una sección. Vamos a resumirlo de tal manera. ¿Ok? Vamos a resumirlo. Dice, el pensamiento del 9 hasta al versículo 15, quiero que tenga eso en mente, ya lo mencioné, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que quiere decir esa sección. Sí, la salvación viene, sí, la salvación se te va a otorgar, pero demanda esfuerzo, demanda valentía. Por eso aquí esta sección se dedica y se basa más en este caso, por decirlo así, en Pedro y los 11. Se basa más en los que van a proclamar el evangelio en el día de la promesa, lo cual mencionó en Joel 2, versículos del 18 al 32. Pero aquí deja saber, esfuérzate y sé valiente, por 4 razones. Esfuérzate y sé valiente. Número 1, la guerra ha comenzado, versículos 9 y 10. Número 2, las personas ya están listas, versículos 11 y 12. Número 3, la solución al pecado ha llegado, versículo 13 al 14. Y versículo 15, el juicio ya está cerca. Por esas 4 razones, esfuérzate y sé valiente. Ahora, vamos a ver la primera. La guerra ha comenzado. Los judíos necesitaban ser amonestados a prepararse. Tenían que convertir su mente y sus cosas físicas en mente y cosas de guerra. Y tenían que estar listos para ello. Encontramos que los cristianos, tales usted como yo, si somos hijos de Dios, Dios nos llama a que nos preparemos también. Es más, nos deja saber en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, que usted y yo debemos de fortalecernos en el gran poder de nuestro Dios y debemos de equiparnos con la armadura que Dios nos ha dado para vencer este mal y el pecado. De igual manera, nos deja saber que somos soldados en el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 4, donde nos anima Pablo que nos esforcemos como soldados que somos, que sepamos que no podemos enredarnos ni involucrarnos en cosas de este mundo que nos afecten y nos alejen de nuestra responsabilidad como soldados de Cristo que somos. Ahora, le hago la pregunta, ¿está aprovechando usted el tiempo?
¿Está usted aprovechando el tiempo para prepararse para esta guerra? Porque sí, estamos en guerra, tenemos que reconocerlo. El mundo no nos ha dejado que nosotros estemos en paz, ni nosotros tampoco podemos decir que estamos en paz. El mundo siempre ha estado en contra de nosotros y siempre estará, porque el pecado abunda en el mundo y nosotros tenemos que reconocerlo. Número 2. Las personas ya están listas. Versículo 11 y 12. Quiero que tenga esto en mente. Ahora los judíos tenían que ellos ver en su mente y llegar a la conclusión que si ya se está llamando a las naciones a juicio, lo cual deja saber el profeta que sí, y lo cual vimos en Hechos capítulo 2 que ya fue hecho, entonces tú tienes que estar listo también, porque ellos ya están listos y tú tienes que ir a proclamar ese mensaje. Recuerden, el libro de los Hechos nos menciona que Pedro y los demás estuvieron listos para declarar el mensaje. En Hechos capítulo 2, del versículo del 1 al 13, cuando vemos que el pueblo, los 11 reciben, ¿verdad? En este caso los 12 ya, reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en diferentes dialectos, idiomas que comprendió la gente, idiomas que existen. Y que cuando esa gente se quedó maravillada y atónita, empezaron a decir, hey, algo está pasando, estos individuos han de estar embriagados, esta situación no está bien. Echaron la culpa a los demás en vez de decir, bueno, a lo mejor yo estoy embriagado por lo que estoy escuchando, pero no. Le echaron la culpa a los demás, lo cual deja saber que ellos estaban bien, despiertos, activos, alertas, y que estaban entendiendo exactamente lo que estaba sucediendo. Y qué bueno que nos deja saber eso. Ahora, quiero que tengan en mente que el versículo 14 inmediatamente dice y declara la valentía que Pedro y los 11 tienen. Se paran y empiezan a dirigirse a sus hermanos, hebreos, judíos, y empieza a dejarles saber esto que ustedes están escuchando. No es porque están embriagados, es muy temprano para eso. Pedro toma el valor, Pedro toma la iniciativa, Pedro declara, y aquí vemos por qué, porque Pedro sabía, ya están listos para escuchar. El momento se ha llegado. Hay que declararlo. Ahora le hago la pregunta a usted. ¿Está usted listo para declarar el mensaje de Dios? ¿Está viendo usted que la cosecha ya está lista? Declárelo, no se detenga. Mire las almas y mire la necesidad de que vengan a Jesucristo. Número 3. La solución al pecado ha llegado, versículo 13 al 14. Lo estamos viendo aquí en Joel capítulo 3, versículos 13 al 14. Los judíos tenían que observar que la maldad estaba sobreabundando. Incluso la ilustración que nos da allí el profeta deja saber que esto era demasiado y que estaba ya afectando toda la causa. Déjeme lo leo una vez más para traérselo a mente y lo voy a comunicar en otro pasaje. Dice el versículo 13, echad la hoz porque la mies ya está madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. En el lagar es donde se prensa la uva. Dice, esto ya está sobreabundante, está lleno, pero quiero que piense en el color. Quiero que piense en la ilustración que está usando. Y quiero que mire este pasaje de Isaías. Isaías capítulo 1. Y note conmigo el versículo 18. Es importante que abramos nuestras Biblias y lo leamos juntos. Capítulo 1 y versículo 18. Y note lo que dice en Isaías. Dice lo siguiente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca como la lana. Note la ilustración del color, rojos como el carmesí. Van a venir a ser blancas como la lana. Note la ilustración que el profeta nos deja saber. Note la ilustración que empezamos a observar y analizar juntos para poder ver el pecado.
y poder ver la descripción de ellos. Dice, el lagar está lleno, rebosan, hay demasiado, se está tirando esto. La maldad del hombre abunda y sobreabunda en la tierra. Ya estaba lista el pueblo, ya necesitaba de la salvación. Y eso es lo que empieza a hacer aquí el profeta. Pero quiero que medite. Vimos Isaías. Ahora váyase al capítulo 63 de Isaías. Isaías 63. Y vamos a leer versículos del 1 al 3. Y quiero que ponga atención al lenguaje metafórico que usa el profeta. Pero ponga atención a lo que está diciendo. Ok, note. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pies como mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Note la ilustración, note el lenguaje que está diciendo el Señor. Dice, así como en el lagar que prensa y sale todo manchado, todo rojo, todo salpicado, así entré yo, dice, a juzgarlos. Y eso rojo que miras es su sangre, es el juicio que viene. Pero ¿qué dijo Isaías primero? Si tus pecados sobreabundan, serás traído a juicio, dice Isaías en el 63. Y Joel está haciendo lo mismo, está diciendo, mira, el pecado del hombre está sobreabundante. Necesita el juicio de Dios. Por eso vino el día de Pentecostés. Joel habla en vista de ese día. Joel se enfoca mucho para describir lo que Dios hizo en ese día. Y versículo del 1 al 3 del capítulo 3 vemos precisamente que Dios llevó a cabo su juicio. Y leímos ahorita, hace unos momentos, Juan capítulo 3 del 16 al 18. Es que Dios tanto ofreció la salvación como la condenación. Si la persona no acepta, entonces acepta lo que queda, que es la condenación. Y número 4, para finalizar esto, el juicio está cerca. Los judíos sabían que las cosas se aproximaban. Esto es Dios, lo está anticipando, esto es Dios, lo está dejando saber que se va a acercar, que va a ser. Necesitas esforzarte, el tiempo se te está yendo de las manos. Las cosas se tienen que hacer ya no es tiempo de hablar, sino de actuar. Hay que ir, hay que declarar, hay que proclamar las cosas. Pedro, tomando la batuta con los 11, se levanta y empieza a declarar. Vimos el versículo 38 al 41, que cuando declara ese mensaje y lo enfatiza en la urgencia, vemos que persuade y les deja saber con muchas otras palabras, sálvense de esta generación perversa. Esa es la urgencia de estar bien con Dios. ¿Ha visto usted la urgencia? ¿Ha visto usted la necesidad de estar bien con Cristo? El pecado sobreabunda en su vida si no lo ha hecho. El pecado le va a convencer y ha convencido a muchas en todo lo contrario. Pero si usted escucha la voz del Señor, si usted presta atención a lo que el Señor está haciendo, al usted mirar lo que Cristo hizo y al mirar lo que Cristo ofrece, usted puede llegar a dicha salvación. Quiero que tenga en mente que en Hebreos capítulo 5 y versículo del 8 al 9 dice lo siguiente, si me gusta acompañar ahí, Hebreos capítulo 5, versículos del 8 y 9. Y quiero que tenga esto en mente y luego le voy a dar otro pasaje en Lucas. Porque es muy importante que usted y yo veamos esto. Si usted no ha venido a la obediencia del Evangelio, quiero que tenga esto en mente. Dice Hebreos capítulo 5, versículos del 8 en adelante. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
quiero que tenga esto en mente. Vino a ser Él salvación, eterna salvación para todos los que le obedecen, porque Él mismo aprendió la obediencia. En Mateo 3, del 15 en adelante, encontramos que el Señor Jesucristo fue bautizado, porque eso era cumplir con toda justicia de Dios. En otras palabras, eso era lo que Dios requería. Y Jesús tenía que aprender la obediencia. Es el momento de usted ahora, si usted aprende la obediencia. Pero quiero que tenga este pasaje en mente. Lucas capítulo 7 y versículo 30. Y piensa en este pasaje, es muy importante. Lucas capítulo 7 y versículo 30. Escuche. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué está diciendo esto? Que los líderes religiosos, que las personas que se creen justas, que las personas que dicen yo no he hecho nada malo, que la persona que dice ¿por qué lo tengo que hacer? Está diciendo Jesús que los fariseos llegaron a la conclusión y dijeron, mira, nosotros no tenemos que ser bautizados. ¿Y qué es lo que pasa cuando no eres bautizado? Desechas el plan divino de Dios. Lo que Él tiene para ofrecerte a ti. Las grandes bendiciones que Él quiere darte, las estás echando y menospreciando, considerándolas insignificantes. Piensa en eso. Si tú estás viendo este video y no eres un cristiano, piensa en lo que acabamos de ver. No deseches como los líderes religiosos. Haz lo que Dios te pide. Pide ser bautizado para el perdón de tus pecados. Si necesitas que alguien te asista en esto, podemos ayudarte, ya sea nosotros personalmente, si es que estás aquí dentro del área de Dallas y Forward, o podemos conseguir a alguien que esté cerca de ti y que te pueda ayudar para que tú rectifiques tu vida delante de Dios. Recuerda Lucas 7:30, tenlo en tu mente. Si desechas el bautismo, desechas la salvación. Y esa decisión Dios te la da. Medita en ello. Dios te bendiga en esta lección. Espero que te fortalezca, espero que enriquezca tu conocimiento y espero verte para la próxima semana. Así de esta manera examinemos el resto del libro para así poder concluir todo el libro de Joel en su pureza. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Se despide su servidor Rogelio Medina de la Iglesia de Cristo que se reúne en College Hill. Se despide de ustedes. Bendiciones. Ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven.